La educación en la antigüedad. Antiguo Oriente. Este panorama histórico corresponde del año 5000 a.C. al siglo V después de Cristo. Abarca las culturas mesopotámicos, egipcios, chinos, indios, fenicios, hebreos, árabes, romanos, indios americanos, persas y griegos. La historia de la educación antigua suele concentrarse en la educación egipcia, ya que algunos aspectos de su cultura y educación se conservaron en las tradiciones grecolatinas. La historia de Egipto se divide en tres largos periodos: Antiguo Reino, Reino Medio y Nuevo Imperio. Posteriormente vendrían sendas conquistas, las cuales son persas, griegos, romanos y árabes. Cada imperio que conquistó el territorio egipcio impuso su dominio político, hasta que con la conquista árabe el Islam se impuso como religión, transformando radicalmente aquel Egipto faraónico en el Egipto actual, un país árabe y musulmán. La estratificación social de los egipcios estaba regida por el faraón, la nobleza, los campesinos y artesanos y, por último, los esclavos. El faraón era considerado una deidad en la tierra, a diferencia de los reyes medievales, quienes eran considerados elegidos por Dios. El faraón era Dios mismo en la tierra, la reencarnación de Ra, dios del sol, el más poderoso de los dioses. Los sacerdotes y funcionarios al servicio del faraón constituían la nobleza, quienes se encargaban de las cuestiones administrativas y políticas del reino. Otro sector importante de la nobleza lo constituían los escribas, que eran los únicos que conocían la técnica de la escritura, que al ser considerada sagrada, tenían un estatus social mucho más alto que el resto de los oficios. Por su parte, los campesinos y artesanos constituían el grueso de la población. Eran los súbditos del faraón. Campesinos y artesanos se dedicaban a trabajos físicos como lo son la agricultura, la ganadería, la herrería, la milicia y la alfarería. Por último, los esclavos constituían la mayoría de los hombres que habitaban el antiguo Egipto. Aunque estos no eran considerados egipcios, los esclavos, en su mayoría extranjeros procedentes de Nubia hacia el sur de Egipto, trabajaban en las condiciones más duras: trabajo físico continuo, sin libertad, abandonados al capricho de sus amos. La religión egipcia era antropomorfa, es decir, sus deidades tenían características humanas y animales a la vez. Por lo regular, tenían cuerpo de hombre y cabeza de algún animal. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Es por esto que le daban una gran importancia a los ritos funerarios. Los egipcios son muy conocidos por sus depuradas técnicas de momificación y construcciones piramidales. La razón por la que esta cultura avanzó tanto en este ramo se debe a que tanto las momias como las pirámides estaban relacionadas con los ritos después de la muerte. La momificación tenía la finalidad de preservar el cuerpo del difunto la mayor cantidad de tiempo posible, mientras que las pirámides eran espectaculares tumbas en las que los faraones eran enterrados. En general, los egipcios desarrollaron notablemente la escritura jeroglífica, las matemáticas y la astronomía. Los textos y otro tipo de fuentes históricas que se han recuperado nos hablan sobre cómo se educaba a la gente en aquellos años. Formas y áreas de conocimiento de la educación egipcia. Egipto era una cultura que cultivaba diversos saberes como la agricultura, la astronomía y las matemáticas. Lo más probable es que existieran dos tipos de escuelas: una dedicada a los sacerdotes, quienes enseñarían conocimientos astronómicos y matemáticos, y otra escuela para el aprendizaje artesanal, en la que se enseñarían oficios menores como la agricultura y las artes militares. En contraste, existen muchas fuentes sobre la educación de las clases dominantes, que se enfocaban a la formación política. Estas fuentes nos permiten apreciar cómo era el carácter de la enseñanza en el antiguo Egipto. Las fuentes más antiguas sobre la enseñanza egipcia se remontan al siglo XXVII a.C., es decir, alrededor del año 2600 a.C. En estos papiros se aprecian una serie de preceptos morales, convenciones sociales y modos de vida que todo político egipcio debería tener. Estas enseñanzas se expresan de padre a hijo. Este carácter familiar de la enseñanza refleja el carácter de la enseñanza antigua, en la que los conocimientos se transmiten de generación en generación, es decir, por transmisión oral. La autoridad del enseñante era absoluta. Así lo muestra este fragmento del noble Tahotep. Si eres un hombre de cualidad, forma un hijo que pueda estar a favor del rey. Inclina la espalda ante tu superior y tu intendente en el palacio real.
Es malo para quien se opone a su superior. Es útil escuchar para un hijo que escucha, y quien escucha se convierte en un hombre obediente. Educa a tu hijo en un hombre obediente. En la época egipcia no existía una percepción negativa hacia el castigo físico. En cuanto al contenido de las enseñanzas, muchas de ellas son refranes. En todas las sociedades en las que la escritura no se generalizaba, las personas recurren a la sabiduría popular que ha sido transmitida por generaciones. Otro aspecto importante de la educación de los políticos egipcios era la oratoria. La escritura era otra área importante de la educación de élite. En el antiguo Egipto existe una separación entre la oratoria y la escritura. La primera se enseñaba a los políticos, quienes tendrían un trato constante con la gente, por lo que el arte de hablar y convencer era esencial para sus actividades. Por su parte, la escritura era considerada una técnica material, una forma de registrar los actos oficiales, por lo que esta técnica requería un trabajo especializado que combinaba las habilidades intelectuales con las artesanales. La separación de la escritura con la oratoria se debe en buena medida a la dificultad de la escritura egipcia. Los jeroglíficos, además de representar el habla en forma gráfica, también incluían imágenes que debían interpretarse. La educación física también jugaba un papel importante en la educación de las élites egipcias. Se enseñaban actividades de diversa índole, como lo son defensa personal, natación y ejercicios gimnásticos. Por último, la educación militar, a diferencia de las otras áreas del conocimiento, no era exclusiva para las élites. El espacio de la educación. Dado que las fuentes que existen sobre la educación egipcia se refieren casi exclusivamente a las enseñanzas de las élites, se infiere que el primer espacio de la educación, es decir, las primeras escuelas, estarían dentro del propio palacio del faraón. En ese sentido, las primeras escuelas egipcias se encontraban en los palacios. Se puede hablar de una escuela cuando existe un espacio exclusivo para la educación, que además tiene un orden sistematizado e institucionalizado. La escuela egipcia también servía de resguardo de los rollos de papiro, que eran el equivalente de los libros en la actualidad. El desarrollo de la escritura egipcia refleja la complejidad y refinamiento de su cultura, pues los conocimientos no solo se transmitían por medio de la transmisión oral, como las culturas arcaicas, sino que además eran capaces de conservar el conocimiento en los rollos de papiro. Los temas tratados en los rollos de papiro reflejan la concepción del universo de los egipcios. Entre el año 1750 a.C. y 1100 a.C., los egipcios elaboraron un onomástica, que es un libro similar a los diccionarios y a las enciclopedias. Por último, existe otro espacio de la educación, que serían los hogares egipcios. Gracias a una serie de textos griegos, conocemos ciertos aspectos sobre la educación del pueblo egipcio, la cual se llevaba a cabo dentro de una dinámica familiar. El filósofo griego Platón señalaba: la multitud restante de los egipcios aprende desde la edad infantil de sus padres y parientes los oficios que ejercerán en su vida. Les enseñan a leer y escribir un poco, no a todos, sino a los que se dedican a un arte. Educación y sociedad. La cultura de la antigüedad, como la egipcia, eran sociedades absolutamente jerarquizadas. En este sentido, no es extraño que la educación se reservara a las élites. En la cima de la pirámide social se encontraba el faraón y todos sus hombres del palacio, como los nobles y los sacerdotes.